Yeah, ¿cómo están? Soy Jorge El Osi Rodríguez y esto es La Resaca aquí en Papi TV. Y el día de hoy tenemos a uno de los humanos más reconocidos en las tierras regiomontanas y también de todo México, ¿por qué no? Al señor Pedro Malo. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, saludos. Pues, oye, qué placer tenerte aquí. No, gracias a ti. Ya habíamos estado anteriormente en Radio Uni, compadre. Ya en varias ocasiones. Ahora se nos da en esta nueva era, a como va evolucionando, güey, todo este rollo. Ahora ya en podcast, ya con cámara, ya con producción. En aquel tiempo era un programa en el que no sabía si alguien nos estaba escuchando o no, porque eso es lo que te da la radio, güey. Sí, no nos veían. No nos veían, Las güey. caras que les hacíamos. Exactamente, a lo mejor nos estábamos así echando un cotorreo y todos con una pinche cara de enojados, de chingada. Pero bueno, es diferente, ya es algo que ya es muy normal hoy en día. A cómo ha ido cambiando la música, a cómo hemos cambiado como persona también, compadre. Y pues bueno, se tenía que dar esta invitación y pues, hay mucho que platicar, compadre. ¿Cuántos tiempo, más o menos, que tú me digas, que recuerdes desde la primera vez que escuchaste una nota musical y dices, voy a ser metalero, compadre? Híjole, yo creo que estaba como en sexto año de primaria. Ajá. Había escuchado a Coil Riot, Twister Sister, a Dio, a Kiss. Cuando se escuchaban en la radio, ¿eh? Sí, había un programa en TV Rock, salían Scorpions, todo Sí. En el canal 12. Fíjate, y en el Cierto. canal 12, güey. Sí, y un tío, me acuerdo que llevó unos cassettes que se encontró tirados. Fíjate. Se los encontró tirados y era de Anthrax y de Cinderella y de esas bandas de heavy, de glam. Así Y los es. estábamos escuchando mi primo y yo. Y no, nos quedamos así como que asombrados. Claro que ya habíamos escuchado pues un rock como Botellita de Jerez, el Claro. Three Souls, todo esto. Sí. Pero de ahí fue cuando ya empecé así. De aquí soy. Sí, sí. Y aparte en la colonia donde yo, que nací y vivo todavía ahí, pues era escuchar el Three Souls, todas las Ándale. pandillas, todo Claro. esto de cuando yo estaba chavillo. ¿Qué colonia era, compadre? En Fumarre 22, en San Oye, Pedro. ¿y qué pandillas había ahí, güey? Pues mira, había Bueno, nada más hay que quedar, antes de empezar, para que quede claro, la pandilla de los rockeros era muy diferente a lo que hoy conocemos como una sí, pandilla. o sea, había pandillas de puros chavos que les gustaba el vallenato, Ándale, que les decían colombianos, exacto. y había pandillas de metaleros. Con nombres de grupos. Con nombres, sí, en aquel entonces pues estaban los metálicos ahí donde yo vivo, Ándale. y nosotros éramos los Masacra. Ándale. Y había otros que en San Pedro los Bathory, creo que no me acuerdo si en Valleverde o San Bernabé, de qué lado, los Creator y así. Vale. Había con nombres de bandas. Con nombres de bandas. Y también eran broncas, o sea, no Sí, es como claro. que nada más nos juntábamos el grupito, no, ahí se hacía, te tenías que pelear con la otra pandilla de colombianos, o sea, Así de es. vallenatos. Y ya pues nos cotorreábamos los metálicos y nosotros íbamos a las tocadas, yo creo que fue en el 89, por ahí. Que fue el inicio de la cultura después de que empieza a amasarse las primeras bandas de rock aquí, ¿no? Eso fue lo que le Sí. siguió lo que vienen siendo las pandillas. Sí, empezaron las pandillas, pero al mismo tiempo es que esto creo yo que nació en el centro del país, porque ya había pandillas que eran los panchitos, todo Ándale, este rollo del que rock los urbano, panchitos, exacto. del Tri, el Three Souls. Así es. Entonces ya se viene para acá, para el norte, toda esta onda, y entonces hay pandillas de metaleros. Porque antes las pandillas estaban mezcladas de todo, escuchaban vallenato, pero escuchaban al Tri. Claro. Entonces varios de esos pandilleros se vinieron a juntar con nosotros, 2 o 3, y luego ya eran metaleros. Claro. Porque no había con quién juntarte, o sea, no era como hoy en día de que hay bastantes metaleros, bastantes rockeros. Antes no era así, eras como te reprimían más la sociedad para... Si ahorita está reprimido, antes estaba peor, compadre. Sí. Antes, Mucho peor. Y a pesar de eso, era todavía de lidiar con la familia, con la vecina, metichona. Tenías que lidiar con la policía, compadre, porque eran muy perseguidos. Sí, no, fíjate, llegaban cada fin de semana, cada viernes a revisarlos. Dale. Siempre llegaban, ya no los veíamos y ya nos poníamos en la pared. Ya sabías. Ya sabías la rutina. Ya sabíamos la rutina de eso. ¿Y cuál era el símbolo visual? La camisa y el pelo largo.
que normalmente... Fíjate, lo que pasa es que no traíamos el pelo largo nosotros porque éramos menores de edad, estábamos en la secundaria. La secundaria. Y ya cuando entramos a la prepa, ya fue cuando... Ahí la libertad. Ujú. Pero Pero era negro, andar de negro. Y las otras Exactamente. pandillas contrarias, pues te veían que andabas de negro y te madreaban. Exacto. Pero otro tipo de... Otro tipo de madreo. Bueno, otro tipo de madreo, de madreo del verdadero, ¿verdad? Ujú. Y ahora ya es algo totalmente diferente, Y compadre. ya, de hecho, ya no hay pandillas casi, son puros Que carteles. yo conozco, ya no son pandillas, esos ya se desintegraron y ya se andan haciendo otros actos delictivos más Sí, ya pesados. más organizados. Así es. Y antes era más que nada el conocer a alguien que le gustaba lo músico, o el tipo de música, se hacen, nos juntamos y se acabó. Era más, Y también, más sencillo. también dependía el lugar donde venías o donde vives, porque tenías que hacer esto para sobrevivir. Claro. De la misma banda, de la misma gente donde estabas, o sea, porque hay colonias, no te voy a decir que todas las pandillas eran violentas de metaleros, o sea, a lo mejor había pandillas que se juntaban como un club de amigos y cotorrea, unas cheves, y nosotros éramos como que nos teníamos que juntar porque éramos ajenos y diferentes Claro. a los chavos de aquel entonces nos teníamos que defender también. Oye, pero eso es más que nada lo que pasaba antes, es lo que hoy es como una red social, de que dices, oye, ya encontré una raza que se juntan allá de Valle Verde, encontré una raza que se junta de Guadalupe, y luego ya ibas conociendo a la raza en los conciertos, Sí, porque se juntaban por grupos. sí, en las tocadas era donde decían, mira, este chavo se junta con tal, este con tal. Y de repente ahí andábamos, íbamos a San Pedro, a La Fama, Así es. a cotorrear a otros. Y ahí sí va así. Y ahí fue como empezó Sí. ahora sí que el grupo. Y de ahí es donde empiezan las primeras tocadas con bandas internacionales y nacionales, compadre. Fíjate, yo fui, te digo, en el 89, fui al Factores Mutuos, Ujú. estábamos en la secundaria, como en segundo o tercer año de secundaria. Y fuimos, éramos como unos 20, yo creo, de ahí de la colonia. Y vimos, creo que eran Noctámbulis, Qué chulada. Exánime, Sarcasmo, que luego se hizo Vociferus. Así es. Creo que Atoxodet y bandas así bien veteranas. Y pues todos bien morrillos, todos mocosos, se nos quedaban viendo así los grandotes, así como los greñudos. Y sí nos hacían bullying de que Sí, güey. mocosos así. Y te hacían a un lado, compadre. Poser y que no sé qué. Y ahora pues ya están viejos, pues ya están grandes y ya se cotorrean con uno. Claro, Pero sí era como que también nosotros ganar un respeto. claro. Tienes que ganarte un respeto ante la escena como espectador, porque todavía hay otra escena de como banda. Claro. Como ser parte ya como Sí. músico a como ser parte de la escena de un fan más, por así decirlo. Sí. En aquel tiempo era más rudo estar en el entorno del metalero, compadre. Sí, veíamos cómo se peleaban, cómo las chavas no se dejaban faltar el respeto. Me tocó ver varias chavas golpeando vatos ahí de metaleros y todos se quedaban así como que, ay, cabrón. Y ya, así, ellas pintaban su raya y Claro. no había bronca, o sea, o veías pues todos quemando, tomando, o se aventaban botellazos, o tocadas que vi donde se aventaron botellazos y todo. Normalmente los lugares típicos eran también las casas. Sí, En los conciertos. las casas, fíjate que lo que teníamos antes, que he visto que se ha perdido hoy en día, era de que sabíamos nosotros que había una tocada en San Bernabé, por ejemplo, estaban los días de colectividad, entonces hubo una en Loma Linda, perdón, y nos fuimos hasta Loma Linda sin conocer nosotros, nada más agarramos el metro y nos fuimos, y caminando y veíamos greñudos o punks, y ahí vamos, y llegamos, y era un terreno bardeado, como un porche, y ahí se hacían las tocadas. Así es. Entonces, así eran los eventos. ¿Te acuerdas del primer día de colectividad que te tocó ir? Híjole, a ver. O una bandilla que anduviera por ahí. Es que mira, me acuerdo que fui al gimnasio Guadalupe, Ok. en días de colectividad, a Letec Ándale, y a Loma Linda. Y siempre me tocaba ver, por ejemplo, había una banda de Saltillo, creo que se llamaba Morbid Vision, Así es. de Saltillo, que tocaban covers de Sepultura y así. Unas bandas de Tampico, no me acuerdo si era Aquelarre, no recuerdo si eran ellos, pero me acuerdo que tocaron los 2 días porque el vocalista se le iba la voz. O sea, donde ya no podía cantar el segundo día.
y vi Sin Autorización, a Rabieta, Fíjate con madre. o sea, a bandas que yo recuerdo Sí, sí. bandas punks, Disolución Social, Atrosistema, todas esas. Porque antes se mezclaba el punk, el death, el heavy, Sí, porque hasta el rock en español, por ejemplo, había tocadas donde tocaba Coprofagia y Árbol Torcido, y Árbol Torcido no tenía nada que ver con Coprofagia. con Coprofagia, pero era como una unión de bandas de que vamos a hacer algo y lo hacían. Claro. Pero ese era otro tipo de escena, porque luego hay otra escena de metal más pesada o más under, claro, que no se juntaban con ellos. Así es, mucha división. Sí, y siempre va a haber algo. Sí, siempre va a haber. Siempre va a haber hasta la fecha. Hasta la fecha, nada más que ahora la masa es más grande, compadre. Es mucha la raza que es metalera. Cuando empiezas tú ya como músico, compadre. Fíjate, te digo, yo fui en el 89 y de ahí empecé yo a alucinarme. Dije, ay, mira, yo quiero hacer eso. Claro. Entonces conocemos a La Cripta. Ándale. Fuimos a la Alameda varias tocadas. Fuimos a la cripta, lo vimos a La Cripta y se da que en ese entonces hay un proyecto de pandillas en San Pedro. Y entonces dicen, a ver, bueno, a todos los colombianos los vamos a poner a hacer murales, los vamos a hacer esto, pero ¿qué va a pasar con estos chavos metaleros? Y invitan a Héctor Guerrero a darnos clases de guitarra. Entonces va Héctor Guerrero, ya nos lo presentan y luego ya nos empieza a enseñar que Paranoico, que Breaking the Law, Deep Purple, puros pedacitos. Sí. Y éramos, digo, como 20 alumnos o 30 alumnos. Y de ahí ya empezó pues esa espinita que yo traía. Y luego aparte íbamos a verlos tocar a la Alameda. Él nos invitaba, oye, va a haber una tocada para recaudar firmas para el Lape Guerra, para que no lo maten en Estados Unidos. No manches, es cierto. Sí, total, que el vato vino y se mató acá a México. Oye, quedó libre, güey, chocó el vato y se murió, güey. Y se murió. Cierto. Bueno, entonces ahí fue a levantar firmas. Nosotros morros dijimos, pues bueno, vamos. Vamos a firmar. O de que un damnificado de no sé dónde. Y tocaban ahí que La Cripta, que... Ay, no recuerdo el nombre, digo, Árbol Torcido. Porque siempre se juntaban estos grupos. Siempre eran los mismos grupos que hacían eventos así. Entonces, ya estando ahí en las clases, yo le digo a mi papá, quiero una guitarra. Y mi papá, me dice, sí, está bueno. Y me llevó un bajo. Órale, casi se parece. Sí, ahí está, esto es lo que te conseguí. Le faltan 2 cuerdas para que sea guitarra. Es como que al rato se te quita, o sea, ok. Sí, o sea, es como que, órale. Y entonces a la semana, cotorreando con otros camaradas, el borracho, uno que le decíamos el borracho, el Satán, el Victorio, cotorreando, le dije, ¿qué onda? Pues vamos a hacer una banda. Mi papá trajo una batería hechiza, haz de cuenta, estaba un tubo y unos fierros y ahí estaba bien hechiza la batería. Entonces en eso hicimos la banda y invitamos a otro vato que es el guitarrista de La Iguazorita. No lo invitamos, él se acopló. Ya estaba ahí sentado en un lado, no, pues dale. Entonces ya hicimos ahí los movimientos y ya pues yo me quedé en el bajo, el borracho en la voz, el otro en la guitarra y el Satán en la batería. Y nos llamábamos Convulsion, la banda esa. Acabamos de entrar a la prepa, yo creo que estábamos en primer semestre de prepa. Okay. Y luego ahí fue cuando conozco al Jim, sí, el que es el guitarrista de Laguas, que ahora es guitarrista de Soguano conmigo. Y entonces me dice un camarada del salón, porque pues, eran como que 1000 alumnos y 10 éramos metaleros, entonces son los raros así. Buen punto. Entonces le dicen, Jim, a mí se te va a presentar un camarada que que se acaba de comprar una guitarra. Ayer o antier la compró. Ahí voy, ¿qué onda? Y traía una plaquilla de los Doors aquí. Y yo, este vato anda mal, anda en otra onda. Desubicado el vato. Entonces ya le digo, Jim, se llama Miguel, güey. Le digo, Jim, ¿quieres tocar con una banda? ¿Sabes tocar? No. Tú vente, nosotros tampoco. No hay pedo. Y ahí fue donde empezamos a hacer ruido. Y pues el ruido lo iniciamos en mi casa, o sea, en la sala de mi casa. Entonces era como que de las 5 de la tarde a las 7. Madre. O de 7 a 9, porque pues ya llegaba mi papá y menor de edad. Querían descansar, güey, la chingada. Sí, entonces así fue como empezamos el ruido y aparte pues entre la misma banda que nos conocíamos, era conocer más bandas. Que no sé, me acuerdo, digo, el borracho, chavo ahorita pues ya se fue por el camino de Dios, es cristiano. Yeah.
Uno menos, güey. Sí, es cristiano y es muy buen guitarrista. Ok. Tocaba todos los primeros discos de Rotting Christ en la guitarra igualitos. Así. Entonces me acuerdo que llegó con unos demos de Rotting Christ en aquel entonces, cassette. Y ya, los pirateábamos y a cada quien tenía... Sí, Y así es como íbamos conociendo de más bandas. sí, claro. Por alguien que nos prestaba, entonces ya tenía... El error a lo mejor era de que te lo prestaban y lo copiábamos 20 veces, órale, ya lo teníamos todos y así iba. O sea, el error de que a lo mejor nos piensan de que ahorita en la actualidad, no, es que yo soy más true y cosas así, ¿no? Pero antes no era así, no te clavabas. No, el de era compartir. Sí. Y ahí, te digo, ahí fue donde empecé a conocer más gente, de mi edad, de esa época, cuando yo estaba en la prepa, que fue cuando empezó, por ejemplo, fíjate, tuvimos esta onda de este movimiento de que se vino el under, el metal extremo, Napalm Death, Morbid Angel, Daisai, Masacre, todo este cotorreo así fuerte. Pero también aquí empezó a nacer que el Gran Silencio y que Inspector y todo. Entonces eran a la par todos estos géneros. Sí. Y se juntaban en la prepa, donde yo estaba en la prepa 2. Entonces, y ahí pues somos varios que todavía andamos en esta onda. Todavía pues el Mastema estaba en la prepa, somos de la misma generación. Varios que tocan conmigo en la actual el Jim, pues estaba conmigo en la prepa. Los de la IWAS, la mayoría estuvieron conmigo en la prepa. O sea, somos de generación que empezamos, más bien yo siento que no empezamos a hacer que creciera, empezamos a hacer que se conociera esta onda de... Que se conociera, sí, exactamente. Porque ya existían ya bandas. existía, y desde mucho antes. Sí. Pero que se hiciera... Bueno, y es que en ese momento explotó, güey. Bajo el nombre de Avanzada, vamos a ponerle. Que la Avanzada Regia, ellos. Exacto. Que a nosotros no nos benefició nada, no, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, porque sí, de hecho, conozco, no sé, artistas o investigadores o así, por el medio en el que trabajo en la cultura, y siempre me preguntan de la Avanzada Regia, que cómo nos beneficia a nosotros como metaleros o como banda. Le dije, no, es que eso no tiene nada que ver con nosotros, o sea, esa parte. Que estuvieron en el mismo tiempo, que es diferente. Pero esa parte, y a nosotros no nos beneficia, ni nos perjudica, ni nada, o sea, no tenemos nada que ver con eso. Sí, están muy, muy aparte, aunque hayan, por decir, cuando eran las tocadas de Electrek, compartían, güey, el escenario, güey. Sí. Pero aún así, güey, sí, el metal sí se supo apartar un poquito de de ese movimiento. Quién sabe si para bien o para mal, ya el tiempo dice que el metal sigue estando ahí, entonces no creo que para mal. Pues sigue estando, la verdad sí, pero hay muchos egos de por medio que han dejado que el metal no llegue a ser más de lo que puede ser. Pero ¿no lo ves eso como fenómeno nacional, compadre? ¿También? No, es mundial. Mundial. O sea, son 4 países los que sobresalen. Sí, nada más. Nada más, sí, porque aquí en México siempre pasaba de que tenías que ser del centro del país para sobresalir. Si no, eran 5 o 4 banditas del norte o del sur, pero siempre era el centro. Entonces yo pensaba, ¿por qué el centro? O sea, si hay muy buenas bandas en todo el país. O sea, exacto. Y entonces, pero siempre ha sido así, siempre va a ser en todo, o sea, políticamente, geográficamente, el centro siempre es el que tiene el poder. El poder, sí, eso es lo que pasa. Total, ¿verdad? Sí, en todos los países, no más aquí en México. Sí. ¿Verdad? Ahorita cuando me mencionas que la banda empieza a formarse, ¿cuándo empezaron a agarrar un sonido, compadre? Fíjate, digas, ahí le vamos a dar ahora sí. Hicimos esta banda y nos gustaba mucho Napalm Death y Morbid Angel y todo este rollo, Carcass. Pero luego ya empezó cada quien por su lado a estudiar, toda la prepa. El baterista ya estaba casado. Entonces el guitarrista se iba a casar y entonces ya, pues se trona la banda. Así es. Y entonces yo me junto con otros vatos en la prepa y hacemos una banda de heavy que se llama Funeral. Entonces ahí tocaba el Beto, el baterista del IWAS, el Muerto, era el vocalista en ese entonces. Paco, la guitarra, creo que tocaba una banda que se llamaba Cráneo, creo. Y Abdel era un guitarrista, él ya tocaba, él en la prepa ya tocaba. Él ahorita es compositor. Muy buen guitarrista el chavo y él tocaba en la banda de puros del Tri, pero nosotros no sabíamos. Hasta que empezó a tocar Escalera al Cielo y nos quedamos, ¿tú qué onda? Porque para nosotros era bien complicado tocar Escalera al Cielo. Si paranoico era complicado, ahora imagínate. Gracias. Entonces hicimos esa banda de heavy, canciones de Black Sabbath, una rola punk y así. Y en ese entonces pues estaban los Cuervos de Malta en la prepa. Vale.
Entonces los invitábamos a tocar a la prepa porque era donde tocábamos. Y no querían, decían que traían manager y todo eso. Dijimos, no, pues no queremos broncas. Y ahorita pues ya, tienen 1000 managers. Güey. Así es. Y estaba una banda que se llamaba Anestesia. Ah, claro. Tocaban puros de Metallica. Así es. Sí, Anestesia. Y estaba los del Mastema. Entonces creo que los tres nos juntamos y tocamos. Nos daban como 20 minutos para la tocada. O sea, una canción por bandas de cuenta. Sí. En la prepa. Entonces ya entró a la universidad. Y en la universidad pues ya conozco más gente, más rockers, más metaleros. Y ahí entre el cotorreo armamos una banda que se llama Ruido Ácido. Para esto Funeral pues truena. ¿Por qué? Porque entramos a la uni y ya cada quien se va a química, se va a medicina, yo a filosofía de letras y así. Cambiamos todo y ya no teníamos tiempo. Hacemos Ruido Ácido, que era una banda de crossover. Si queríamos hacer metal y terminamos siendo cotorreo. Entonces éramos 2 bajistas, un guitarrista y el baterista y el vocal. Y luego fuimos 2 guitarristas, 2 bajistas y el baterista y el vocal. Y luego fuimos 2 guitarristas, 2 bajistas, baterista, tecladista y vocal. Ya toda una banda completa. Nos invitaban a tocar, o yo no tocaba, o el otro bajista no tocaba, porque pues, no era muy común que tuvieran amplis de bajo. Entonces tocábamos en días de colectividad y yo me quedaba viendo o me cambiaba una rola y así. Como equipo de fútbol, compadre. Ándale. Y entonces tocamos en el Factores, que fue la primera vez que toqué en el Factores. Yo nunca había tocado hasta ese entonces, en el 95, con Ruido Ácido. Nos dábamos solo el de su zoológico, pero lo cambiamos a Ruido Ácido. Y habíamos tocado en la tumba y fue la primera vez que me pagaron una tocada en la tumba. Y pues no la gastamos en la cheve ahí en ese rato, órale. Total, tocamos Factores con una banda que se llama La Función de Repulsa. Que también es música experimental y todo este cotorreo de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Y nosotros, el Factores. Y claro que no era lo mismo que lo que me había tocado a mí, como ir a las tocadas de metal en aquellos años, de que se ponían hasta la madre y te ibas desde las 4 de la tarde y ya estaba la fila. Así es. Ahora ya pues llegas a la 1 de la mañana y apenas están llegando. Exacto. Entonces ya tocamos ahí. Para eso yo ya estaba formando Aiwas con Jim. Entonces llega el Jim y dice, oye, tengo estas grabaciones. Para esto a Jim yo lo invito a Ruido Ácido. Me dice, mira, hice estas canciones, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Ya las escuchamos, yo las saqué en la batería, él en la guitarra y dijimos, no, pues nos falta un bajista. Invité al de Ruido Ácido y no se armó. ¿Cómo le hacemos? Y ya entonces yo ya invito al baterista de Funeral, que es el Beto, a Aiwas. Entonces ya empezamos a armar Aiwas. Entonces ya se mete, el otro guitarrista se mete, el que te digo que estaba sentado, bueno, hizo lo mismo, se metió, y ya, hicimos Aiwas. Él le puso el nombre, Aiwas. Aiwas, o sea, el guitarrista le puso Aiwas, el punk. Y Jimmy y yo investigamos y le pusimos Aiwas, corregimos todo. Entonces el nombre de este vato es Aiwas. O sea, es su nombre, el de nosotros es Aiwas. Y entonces armamos todo el rollo, y viene Deep Purple, y el Jim se gana el teclado fotografiado de Deep Purple. Qué chido. ¿Y cómo se lo ganó, güey? Él habló para ver si ganaba un boleto para ir al concierto. Entonces le dije, no, pues nada más tapa el teclado y se ganó el teclado. Chingona. Por eso invitamos al muerto después de tecladista. Y de ahí nace el sonido original de Aiwas, sí, por el teclado, por el teclado, un Yamaha. Entonces empezamos a armar la banda, a tocar black metal. Para eso Jim y yo ya habíamos leído bastantes libros de ocultismo, satanismo, demonología, porque ya estábamos inclinándonos más en esa onda. Y entonces los mismos que nos juntábamos en la colonia, hicimos una tocada con Héctor Guerrero, con Rabieta, ahí en la Fomerrey. Entonces, ¿sabes? Tocó Rabieta, tocó una banda que se llama Memorias, creo, Cerniere y Aiwas. Ok, aclarando. Sí, entonces ahí tocamos, fue el debut en el 95. Noviembre del 95, de hecho va a ser la otra semana. Ok. Sí, tengo el flyer ahí, luego te lo comparto. Sí. Fue el debut de... Que serían 30 años. 30 años, sí. Andan celebrando 30 y 40, creo, no sé cuántos, sí. Pero en realidad son... Esa es la fecha verdadera. Esa es la fecha. 30 años, sí. Nace como banda. Como banda oficialmente. De una tocada en compañía con Rabieta. Y pues con el que fue maestro. Y que fue con el maestro ustedes, Héctor Guerrero. Sí, fue con mi maestro. Y ahí empezamos a empezar a tocar.
Pero tocando con Héctor. No, o sea, abrimos su concierto. A ver, sí, o sea, pero Sí, en sí. el mismo escenario y todo. En el mismo escenario. Sí. Sí. Con Rebeta. Me acuerdo que nos llevamos el bombo de mi casa caminando, pues estaba como a 10 cuadras y ya íbamos con el bombo. Y dijo uno de los camaradas de ahí de la colonia, dijo, si no se prenden con ustedes, les vamos a partir su madre. Y pues le partieron su madre a él, o sea, se cayó y se abrió. ¿Qué dices? Bueno, Sí. aquí anda de bocón el compadre. Sí, entonces fue su mamá y le hizo de bronca y todo el rollo. Pues éramos de la colonia, o sea, y al lado estaba la iglesia. Y ya se conocían. Y al lado estaba la iglesia y ahí estaba mi mamá, mi tía, mi vecina, todos en la iglesia. Y nosotros Hasta acá, acá invocando al diablo en un lado. Así a 2 metros está la iglesia pegada, en las paredes así. Y allí fue donde empezamos a armar aguas. Y al año siguiente, Jim quiso meter los teclados, pero pues sería raro la guitarra y teclado. Entonces mejor invitamos al muerto. Ok. Y el muerto llegó, le pasé las rolas y empezó. Y yo creo que ahí fue donde fue una pieza clave haber metido teclados con el muerto, porque el muerto tiene pues una creatividad así como, ¿cómo explicarlo? De por sí está mal de la chompa, Y de la cabeza. Eso no está bueno, compadre. O sea, en su onda de alucine, pues sí, el vato sí era musicalmente, de todos en ese entonces, yo creo que él era el más músico Órale. que los cinco que éramos, Así es. el muerto. Fue un acierto, compadre. Sí, la verdad sí. Luego ya se salió con los años, pero sí estuvo mucho tiempo con nosotros, yo creo Es que, fíjate, tener un sonido de una banda y empezar con un sonido es bien difícil. Normalmente tú escuchas una banda y dices, es la imitación o quiere ser como. Ujú. Y normalmente desde que oyes Aguas, desde que empieza, puedes escucharla de que empezó al último disco y el sonido tú dices, güey, yo sé qué banda es esa, aunque no hayas escuchado el Sí, disco. de hecho, fíjate, nos decían que tocábamos Malevolent Doom y que tocábamos A no sé la qué, madre. tantas cosas, porque antes inventaban así, o sea, como Como ahora todavía. todavía, pero como que hubo un tiempo que se paró eso Ujú. y ya todos eran black metal o death metal Claro. o heavy. Y, Sí. y luego otra vez volvieron de que Destruction, no sé qué, partido, no sé qué. Sí, todas con cosas. las Sí. bases, ¿verdad? De las Ándale, bandas. sí. Y nosotros pues éramos, no, pues black metal nada más. Y en ese entonces había una banda que se nos hacía así como que íbamos por el estilo, no igual, pero sí, era Burrael, Ok. o sea, y Samán. Entonces íbamos como que éramos los que iniciamos así ese camino, esas bandas, Samán, Burrael, nosotros. Creo que Skullum ya tenía unos años atrás que nosotros. Ujú. Entonces, porque estaban los Tormen, pero eran más antes que nosotros. Así es. Entonces éramos nosotros, siempre tocábamos juntos. La primera tocada que nos fuimos fuera nosotros fue Monclova. Fue con Burrael y con Samán y Muy Lightning Hell, que son los mismos. Sí. Él nos llevó, el Astarón nos invitó Sí. y nos pagaron con monedas de a peso, así, un chorro de monedas. Cuando estaban grandototas y Sí, empezaban a y me tocar. acuerdo que los camiones que tomamos en Monclova decían Procentro. ¿Te acuerdas cuando hicieron las rutas nuevas aquí? Sí, claro. Todos esos camiones feos que quitaron se los llevaron a Monclova. Se fueron para allá, compadre. Y ahí estaban las calcamonías Procentro y Arramberri, Juárez, Claro. todo. Y fue en un sótano, no tenía baños, era un sótano, obra gris, estaba en obra gris y ahí tocamos. Pero como escenario ustedes con madre. Güey. Sí, porque esa vez tocamos con una banda que se llamaba Albersac, que eran de Durango. Ujú. Y la baterista tenía yo creo que unos 17 años, 16. Y nunca había visto una chava No, tocar el doble bombo así imagínate. bien cabrón. Claro. O sea, bien cabrón, nos quedamos, ese vato toca bien cabrón ese vato y volteamos a ir una chavilla. Mira, una chava. Y Sí, no, es no. jovencita todavía. Mili, creo que se llamaba Mili, Ok. algo así. Entonces, esas fueron las primeras tocadas de ya en sí con Aiguas, con el Muerto, el Jim, el Pong y el Beto. Así es. Y luego con el tiempo, pues ya empecé a cambiar de integrantes, se sale el Muerto, se sale el Jim, entra Camarillo y entra el Mali en el teclado, Camarillo en la guitarra y luego otra vez se van y regresan otra vez los anteriores y así. Y ahí fue un ciclo. ¿Cuántos años duró Aiguas con tu presencia? Yo creo que duré como 15 años. 15 años más o menos. Quedando unos 4, 3. Yo creo que como 3 grabaciones. 3 O sea, grabaciones. oficialmente, fíjate, lo chistoso es que grabábamos y grabábamos las mismas canciones. Ok. Sí. Yo creo que hay como unos 3 demos, 4 demos y el Before Satan, After Satan, Ujú. que es el oficial, o sea, ya el que sacamos ya, ese ya lo grabamos con Mali. Mali era el tecladista de Stentor Así es. y ya lo jalé con nosotros.
Jim acababa de regresar con nosotros después de que duró 7 años fuera de la banda. Pero ese fue el único CD oficial así. Ya. Los demás son grabaciones. La primera grabación nos la hizo uno de los hijos del vocalista de Los Rancheritos del Topo Chico. No manches, Sí. güey. ¿Y cómo llegan con alguien así? Porque era vecino del Beto, el artista. Fíjate. Y entonces nos graban una casetera doble, una consola, y ahí grabamos. Oye, pero como quiera, ahorita se oye gracioso que grabé con Los Rancheritos de Topo Chico, pero esos güeyes eran la chingonada aquí en el norte, güey. Sí, y yo les armé un homenaje hace muchos años en la Macroplaza. Ah, ¿en serio? Yo les organicé el homenaje a Los Rancheritos. Fíjate, pero es que Rancheritos es otro rollo, güey. O sea, era hablar de la cultura regiomontana, güey, así al 100% y con todo el folclore, güey, que se espera de una banda que sale de aquí y que se conoce en otros lados. Sí, o sea... A lo mejor como metalero nos viene valiendo queso, ¿verdad? Los Rancheritos, pero como parte cultural del Nuevo León, güey, es una chingonada. Sí, es muy, muy importante. Y ya en aquel tiempo ya eran muy famosos, güey. Sí. Y de respeto. Grabamos con el hijo, Ricky creo que se llama. Ese día veníamos de echar una placa. Fíjate. No podíamos tocarnos de unas manos. Todos madreados. Sí, veníamos de echar una placa en la casa del guitarrista. Hasta eso, fíjate, nos juntábamos para echar la placa en la casa de... Sí, vamos a aprovechar, sí, de la banda, que estamos ¿no? todos. Y después grabamos con Héctor Guerrero. Con madre. Nos graban en una casa del obispado, en Conarte. Entonces, Héctor Guerrero, cuando yo empecé a trabajar en Conarte, yo empecé a trabajar con él. Y armó un proyecto que se llamaba Nuevo León en su música. Okay. Y empezó a grabar a un chorro de bandas, a Clarón, Extraterrestres, a nosotros. Y luego ya nos fuimos a grabar a todo el estado. Todos los géneros que se pudieran. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, se graba el segundo demo con él. Con Héctor, con una Tascam. Y luego el tercer demo lo grabamos en un estudio en la López Mateos, pero ya no está Jim, ya está Camarillo en la guitarra. Y grabamos, y eran las mismas canciones, o sea... Sí, pero ¿cuál es la diferencia de grabar con Los Rancheritos a con Héctor, compadre? Pues que Héctor sí era metalero, exactamente, sí sabía. Exacto. De hecho, él se aventó un solo de guitarra en ese demo. Ah, ¿en serio? Sí, que no les... ¿En cuál? No me acuerdo la rola, fíjate, no me acuerdo qué rola es. Pues estaba batallando Jim un poco y Héctor la vio y le dijo, ¿qué onda puedo? Y dijo, órale. Y la tocó. Oye, y siempre platicas con gente y siempre sale a la luz Héctor y a él no le gustaba presumir todo su trabajo. Siempre sale, pero por los demás. Me ha tocado muchas veces que... Fíjate, a pesar de que fue mi maestro, trabajamos juntos, nos hicimos buenos amigos, buenos camaradas. Y yo aprendí mucho de él, o sea, en el aspecto musical, en el aspecto de audio, porque pues salí ingeniero de audio. Claro. Y en el aspecto profesional, en el trabajo cultural que hacíamos. Sí. Y sí, claro, sí. también tenía sus loqueras de que siempre le decía yo, tú tienes delirio de persecución, porque siempre se alucinaba cosas, pero desde ahí todo, y fui aprendiéndole a él. Yo estoy muy agradecido con este vato. No, y en realidad, fuera de por sí lo que tú viviste, la sociedad de aquí de Monterrey está muy agradecido con lo que hizo Héctor, porque sin mucho fan de tener lucro, de ser él el salvador que lo pudo haber hecho al decir yo soy, sí. Él no le gustaban los reflectores. No, fíjate, los amplis que tengo, el conocer amplificadores, el haber tenido amplis eran los que tenía Rabieta, Anda, mira. luego fueron míos. Fíjate. Pero como que tuvo la confianza de decirme, sobres, te los vendo a ti, sí. pero tú úsalos, o sea, sí. Porque fácilmente se los puedo haber vendido a cualquiera. A cualquiera, sí. Y y más con el ancho de bandas que él conocía. Sí, entonces de ahí empecé a tener yo equipo. Y ya fue cuando empecé a armar rentas. Exacto. Todas las salas de ensayos que tengo y todo eso. Sí, y pues también eras parte esencial de las tocadas que sean gratuitas y pues tú ponías el sonido. Sí, aparte. Parte de todo eso. Pero pues te dejó en esa escuela compadre. Sí, y también nos pasaron cosas. Andábamos en Matamoros y un día nos aventaron una botella. Y nos gritan, pinches mierdas. Y le digo, y yo agarro la botella para regresar. Me dice, no, espérate. Te fijas que hasta acá nos conocen. Ah, Y yo, ¿qué pedo con este bueno, vato? Está bien, güey. Pero sí, o sea, Héctor también fue muy, muy importante en la escena del metal. Sí, muy importante. En Nuevo León. Muy importante y lo que destaco mucho es eso, y lo repito, o sea, sin interés de estar él como el precursor inicial. Siempre ahí está, te la aviento a ti. Sí, te digo, él nos grabó y salió en ese solo de guitarra que no les pareció el baterista y el otro guitarrista, pero pues son cuestiones
No, Que no importa más. que ahorita dices, güey, yo lo tengo, güey. Y aquí Sí, o sea, está grabado. él grabó ahí. Exacto. Y luego ya por decir, cuando tú terminas de conocer a la escena, de estar con Aiwas, ¿en qué momento tú dices, oye, yo también voy a ser ingeniero? O sea, ¿cuántos años pasaron para hacer eso? Mira, yo decido con el iWAS, ya empecé a rentar equipo. Creo que el culpable fue el Jack. Ujú. Un día me pidió rentado un ampli. No, Ok. fue el bajista, el ex bajista de Nevirus que me pidió Ok. rentado mi ampli de bajo. Y de ahí se pasó la voz. ¿Quién era? Ay, que no me acuerdo, es el Que el- arquitecto porque Naimero. ¿Cómo se llama? cambiaron varias veces de bajista ellos. Joel, creo que se llama Joel. Ok. Y él fue el que me pidió rentado eso. Y luego también Pedro de Emles Grifo, no me acuerdo cómo se llama esa Sí, banda sí, sí. de gótico. Y el Jack también. También ya. Y ya de ahí empezó con el Jack. Y ya no me soltó el Jack, ni el Y de ahí, gorro, ni... y de ahí tienes que también dimensionar, ¿verdad? Ujú. Pues empezaron ya varios organizadores serios que hasta la fecha siguen Sí, vigentes. y sigo rentándoles equipo. Así es. Pero sí es ¿Te acuerdas cuál fue la primera tocada? Así que tú dijiste, yo fui el responsable del 100%. de equipo. Sí. Porque era equipo y era tu servicio de ingeniero. En las de los últimos Sin Festival del Jack. Sí, Ahí puse todo. todo. Todo, Y todo. como responsable de audio, de ingeniero. Todo, y de todos iban a ponerme logística gorro y ahí de todo. que no se oye esto. O sea, Sí, salen muchos ingenieros ahí sí, de ese rato. no soy el bajo. Sí, yo pues es el bajista. No, Es el bajista, compadre, no es pero el equipo. los que he puesto todo el equipo es con el Jack. Ok. Y cuando he organizado tocadas que trajimos a Tóxico, Ujú. pues nosotros pusimos el equipo Ok. como hangar. Oye, y luego normalmente siempre pegado de los eventos culturales que se hacen en la ciudad. ¿Cómo llegaste ahí, compadre? Fue por Héctor, me comentaste ahorita. No, yo empecé a hacer mi servicio social en Conarte Ok. y dio la casualidad que Héctor ya estaba ahí también. Ah, ya. Y luego ya me quedé yo como jefe de eventos de cultura popular. Y llegaste a traer muy buenos eventos. ¿Dónde los hacías? Y yo hice mi proyecto que se llamaba Cultura del Metal Cultura del metal. y los hacía en la Macroplaza. La Macro. Empecé a hacerlos en el Roché Así es. y luego en el Museo de Culturas y luego ya me fui a la Pues Macroplaza. en el Roche estabas ahí con el güero, En el Güero, sí. ¿verdad? ¿Y qué pasó con el güero? Ya se habló el Roche y ya no lo volvió a... que Se hizo cristiano, también. Oye, esos nos están ganando todos los metaleros, compadre. Y trajimos, fíjate, en ese entonces traje a Luzbel, Con madre. ahí en el Lucila Sabela. Todos los eventos eran gratis Sí, porque tenía presupuesto del gobierno. sí. Traje a Luzbel, traje a Bulces de España, traje a Irax, que creo que fue el mejor, el de Irax. Hyrax estuvo muy bueno, compadre. Junto con Carlos Clandestine, que era mi brazo derecho, Así es. que hacíamos este evento, él era el que me conseguía los contactos. Un día así, en un cotorreo, le digo, oye, si tenemos a Luzbel, espérame, y le habló al Thrasher de Anarchus y empezamos los conectes. Sí, claro. Pues Anarchus, a Disgora, a Cacofonía, Claro. traje varias bandas del país, Pacal, de Zacatecas, así, traje a Necropsy, unos de los Mochis. Dale. Yo les mandaba cartas para cultura, Secretaría de Cultura de cada estado, y los de los Mochis les pagaron el avión a los vatos Oye, eso fue con madre. para que se vinieran en avión y se fueran en avión. Sí, Y fíjate, hablando del centro del país, el centro del país no quiso apoyar a las bandas fíjate. de ellos. Entonces ellos se venían por su propia cuenta. Ellos ya sabes, sí puedes venir, güey, pero Ajá. tienes que venir tú a como puedas. Sí, yo les pagaba hospedaje y comidas, o sea, las 3 comidas, no Así es. nada más una, 3. Sí, no. Y al otro día sí tenía presupuesto, pues desayunar y todo el rollo. Oye, y es todo un show, porque a lo mejor tú ahorita tú me lo estás platicando bien ligero, güey, pero en aquel tiempo no era como ahorita que con un celular, güey, ¿dónde vienes, güey? La chinga. Era hasta que llegara la persona y estar con la confianza de que llegara. La tecnología de hoy es una chulada, Sí, compadre. fíjate, yo como tenía una antes. combi ahí en que me Ándale. daban ahí en gobierno. Y pues soy el de la combi blanca y ahí saliendo de la central y Ándale. todos esperándolos afuera o en el aeropuerto. Sí, güey. O los de Zacatecas creo que se venían en autobús. Oye, y sin saber cómo son físicamente, güey, porque Sí, no, no los normalmente conocía. no era como hoy, que cualquier red social dices, déjame le echo una virada y ya sé quién es. No, era ¿No por sabías? teléfono y por revistas, por fanzines. Y era una revista que era por una fotocopia con la peor foto del mundo que no se Sí. podía ver. Eran Sí, eran situaciones más complicadas. Sí, o los ves grandotes y estaban chaparros. Sí, o... sí, güey, ándale, güey. Sí, o de repente venían todos de blanco y no te imaginabas que esos güeyes eran los, los sí, o metaleros. normales, sí. venían. Exacto, vestidos ropa Muy bien. normal. Pero era más complicado. Ahorita Sí. hay muchas facilidades. Yo creo que me aventé como unas 8 ediciones, Ándale. o sea, así año tras año. La primera, digo, fue en el Roché, ya la segunda fue en el Museo de Culturas Populares, y a las demás las hice en la Macroplaza. Así es. Ya fueron ahí en el Parque Hundido, o fueron en el Lucila Sabela,
Y el PRD un día nos quitó a Lucía la Sabela cuando trajimos a Bulce Ah, y lo hicimos abajo del Palacio Municipal donde bailan los viejitos. claro, claro. Nos habló el secretario de ayuntamiento y vénganse para acá y háganlo. Y ahí háganlo. Y todos rayándole su madre los del PRD. Sí, Entonces, como debe ser. sí, la verdad. No, no hay que dejarse nunca. Pero pues has tenido una larga historia, compadre, y no nada más así en el que yo tengo una banda, esto es bien activo siempre, hasta la fecha sigues activo. Tengo Último evento estuviste en el Market, si no me equivoco. Sí, puse audio. ¿Pusiste audio hace, ¿qué, 4 o 5 días más o menos? Sí, puse el audio ahí, toqué, ¿qué será? Tocamos con el hijo de Wizard en Saltillo. Sí, cierto, está activo el hijo de Wizard, eso me gustó mucho Sí, saberlo. buen cotorreo, sí. ¿Vas a tocar dentro de un día, 2 días? Sí, voy a tocar también con Soguano. Con Soguano. Es que tengo mis dos bandas, es Last Human, Así es. 666, que toca Javi, Mario, que son los dos guitarristas, El Muerto en el teclado, Eddie School en la batería y yo en la voz y bajo. Y luego hice a Soguano con Jim. Así es. O sea, Jim regresó ya está tocando con Aiwas, creo. Creo. Y si no, pues van a morir engañados, ¿verdad? Y toca Mario, el guitarrista de Last Human, en la batería conmigo. Así es. Entonces me dice, Jim, ¿qué hacemos? Le digo, no, pues vamos a hacer una banda de metal, siempre. Y empezamos a tocar y siempre es como que saben que vamos a hacer algo black, sí. O satanismo y todo eso. Sí. Entonces le dije, no, pues vamos a tocar satanic metal, pues es lo que siempre nos van a terminar clasificando en esa onda, o sea, claro. O siempre nos conocen por eso. Y las letras siempre van a ser así, o sea, no importa si es muy rápida la música o muy lenta o densa o lo que tú quieras, pero la temática siempre es hacia esa onda. Es una de las preguntas que te iba a decir. ¿Cuál es la diferencia entre Aiwas, el último humano, y el Soguano, compadre? La diferencia entre Aiwas y Last Human, ahí te va. Porque el nombre viene de una canción, güey. No. Sí, es una canción. Pero toda esta ideología yo siempre la he traído desde de una borrachera que tuvimos, de que no sé, se nos cayó una cerveza, no me acuerdo, y le dije al vocalista de Bizarrax, le dije, no, él me dijo algo así, pinche humano. Y empezamos a debatir eso, de humano. Entonces, como que el humano es como dicen en las religiones, el error es de humanos, si cometes errores es de humanos. Entonces dije, pinche humano, eres humano. Ándale, sí. Entonces ahí fue donde empezamos a agarrar la palabra del humano. El humano. Y siempre en las tocadas, a ver, bola de humanos, pinches humanos, malditos humanos. Y llegaban momentos en que si yo no decía nada, me decían, grítame, güey. Dime humano, ¿qué humano? Sí, estás enojado, sí. Entonces, de ahí empezó y fue cuando ya hicimos, yo le puse el nombre de Last Human a la rola, el último humano, que es sobre que llega la llegada de este Cristo que va a llegar y que va a reencarnar y que él vuelve a nacer y todo ese rollo, pero se convierte en un vil humano. O sea, al final de cuentas... Y la cagó. Entonces, por eso es lo de Last Human. Entonces, cuando yo ya me salgo de Aiwas, yo ya no iba a hacer nada, pero toqué en otra banda que se llamaba Bastard God. Cierto, güey. Sí. Entonces, ahí duré poquito, son covers que realmente, mis respetos para estos vatos, pero yo covers ya... Dijiste, ya no sé. Porque venía de tocar originales. Claro. Pero a la par empecé a hacer la otra banda en un cotorreo y luego, ocupo un baterista. Y luego, pues ya empezamos a hacer las primeras canciones, ¿cómo le ponemos? Y yo estaba así como que, ¿qué hago acá? Pues Last Human, vamos a poner Last Human 666. El último humano con el número de la bestia, que es este vato, el nazareno que viene y es un vil humano, pero el 666 es porque Satanás lo está diciéndole, mira, güey, eres un humano al final de cuentas, todo esto. Entonces, la onda es que musicalmente así, y la realidad, Last Human está más cabrón musicalmente que Aiwas. O sea, es una diferencia enorme. También los años de experiencia. Sí, como músicos y con el tiempo que duré en Aiwas. Digo, en Aiwas nos quedamos estancados, ya no pasó nada. Ahorita ellos siguen tocando, creo que sacaron un disco, no sé, un demo, no sé qué. Pero empecé a hacer Last Human y ahí fue donde llegó Eddie con una máquina para tocar la batería. Y yo, ay, cabrón, o sea, porque yo estaba así de que, ya no vuelvo a tocar. Pero como rentaba equipo, yo tenía la espinita, ¿por qué no estoy ahí tocando yo? Sí.
Hago las Human, invito a Luis, el primer guitarrista, con Eddie, empezamos a tocar. Y luego se sale el guitarrista, invitó a Javi. Para eso ya tocamos, ya empezamos, teníamos una gira a Monclova, San Luis, Claro. Matehuala, No, y sacaron un disco bien rápido. Nuevo Laredo, sí, empezamos en chingo. Yo los traía así de que, Sí, güey. es más, todavía no teníamos canciones, te la voy a poner así, todavía no teníamos bien armado el set. Les dije, dentro de 3 meses vamos a tocar en el Factores. Ándale, Con güey. clase. Tarea, cabrón. Y, espérate, no me sé ninguna rola. Tenemos 3 meses. Tenemos 3 meses. Y armamos 6 rolas en 3 meses. Sí. Y esas rolas son las que están en el Ey, disco. estas son las del disco. Las del con disco. madre. Y empezamos, así en chinga, a giras y todo. O sea, a tocar en San Luis, a Torreón, a Nuevo Laredo, empezamos a salir. Pero las primeras veces, ay, guas, y yo, otra vez. Su madre. Sí, porque se quedaba, porque pues siempre era Pedro. Es que eres la imagen, güey. Ujú. Entonces, haz de cuenta que, en una vez, el muerto me habla y me dice, oye, tengo un intro para la cima. Cuando lo ensayamos y yo, chinga, pues es un intro, o sea, no quiero ensayarlo. No, sí, le digo, ¿quieres tocar con la banda? Sí, pues dime, güey, vente, Más fácil. vente. Eddie, el muerto quiere tocar. No, pues sí. Javi, sí, yo, sí. Vámonos. Y Javi como que no, y te chingaste, somos 2. Chingadas, es democracia, compadre. Y ya entra el muerto, y luego al año siguiente, creo que fue a los 2 años, entra Mario con la guitarra, y ya se oye más. Sí, potente, güey. claro. Y empezamos así a tocar con Luzbel, con Wizard, nos decía, ay, guas, y luego le di volteaba bien enojado, y no te creas. Está O sea, porque jugando nos el tiraban cabrón. carros, sí. Digo, fíjate, de entre Aiwas y las Human, pues tuve una amistad muy buena con Wizard también. Mira, qué chingón. Pero luego se hace Aiwas y digo, Aiwas, me deshago de Aiwas, me salgo, Sí, y armo a las Human. así es. Y yo creo que lo que no hice, digo, también es la tecnología y toda la experiencia, pero lo que me tardé en 15 años en posesionar a Aiwas, en las Human lo hice en 3 años. Sí, güey. Así, Y bien 3 años. potente. Sí. Y en escenarios pesados, güey. Con bandas, qué chido haber tenido la experiencia de tocar con el papá, con Wizard, y ahora tocar con el hijo, güey. sí. Eso no cualquiera, güey. Y hemos tocado me acuerdo que la primera tocada de las Human fue con Nargarot en el café. Imagínate, güey. Con Aiwas tocamos hasta con Brujería, con Destruction. El concierto de Twister Sister, que acaba de ser el aniversario del metal. Ándale. Tocamos nosotros en ese concierto en un escenario alterno. Así es. Junto con Stentor, con Ándale. Eon, con todas esas bandas que éramos los que dábamos para todos lados. Así es. Tocamos también, digo, con las Human, hasta Malasia nos pidieron que grabáramos un demo, Qué un chingón. ensayo. Qué chido. O sea, en una grabadora. Querían algún Sí, producto así, raro, sí. así. En Malasia. No fácil de conseguir. Y te digo, hasta la fecha sigo tocando con las Human, estamos en stand-by. Tenemos que terminar la grabación, grabamos 10 rolas. Ok. O sea, 10 rolas que tenemos ya nada más por meter voces y teclados, creo, y hacer la mezcla. Pero como nos paramos un año, yo ya tenía el proyecto con Jim. Ok. Entonces, haz de cuenta que muere mi mamá hace 4 años y me habla Jim. ¿Qué onda? Pues el pésame y todo el rollo. Y después me dice, hey, vamos a grabar como antes. Porque nos poníamos a hacer música. Se nos ocurría algo y estamos haciendo ruido. Le dije, no, déjame meter un baterista. Y le dije a Eddie, al de las Human. Entonces ya empezamos a ensayar. Íbamos a grabar nada más, no iba a hacer nada en vivo. Paramos las Human y Soguano también se queda parado. Entonces haz de cuenta que Mario tiene una batería. Y dije, a ver, Mario, ahí andas de picudo con tu batería, ven para acá. Y ya armamos Soguano. Y entonces le dije a Jim, pues vamos a tocar, güey. Tenemos 3 meses. Otra vez. Bien chinga. 3 meses para tocar, para debutar. Para eso nos había invitado el Jack a tocar en el iFestival, en el último que tuvo el año pasado. Bueno, fue este año. Sí, creo que fue este año. Fue este año, sí. Sí. Entonces era el debut oficial de nosotros, pero me hablan de Saltillo. Ya nos enteramos que traes otra banda. Queremos que toques acá en Saltillo. También. Y luego en Matehuala. Queremos que toques en Matehuala. Y empieza. No nos habían escuchado, o sea, nadie nos había Sin escuchado. saber. Y entonces la onda es que siempre me dicen, es que no es porque yo me la crea o porque yo sea buen músico, no, yo nunca me he sentido un buen músico. Pero yo creo que lo que hago lo siento.
O sea, la música la siento. Y pues eso transmite a la banda, ¿no? A la gente. Claro, claro. Entonces nos han invitado así. En un año también hice lo que Last Human, o sea, que no hice con Aiwas. Entonces yo sé que con Aiwas fue la primera banda oficial, empezar a batallar, pero no todos pensábamos igual. Claro. O sea, era un engrane que nada más yo estaba dando vueltas y los demás iban así en su Más paso. calmado. Y siguen en su paso, o sea, porque ahora sí tienes 30 años y sigues en el mismo pasito. Sí, sí, y a lo mejor lo que tú mencionas de que el sonido mejor con Last Human o con So Guano potenció, pues también la experiencia habla de eso, güey. Sí, sí, entonces, y la diferencia de So Guano y Last Human es que So Guano es más como que más sátira, Ok. más burla y más pues potencia. Se puede decir que en las tres bandas ha habido potencia en diferentes niveles, Así es. pero So Guano es como que el So Guano yo lo tengo ese nombre desde antes de Aiwas. Ok. Sí. Ese ya estaba. Ese ya estaba en la dentro. mente. De hecho, mi correo electrónico era soguanolatinmail.com. ¿Qué es So Guano, güey? So Guano es como un demonio inventado, Ujú. o sea, es como un demonio venenoso, tóxico, malo, así, inventado por mí. Ok. De tanto que leí desde niño la lectura con mi mamá. Ujú. Mi mamá siempre nos inculcaba todo eso. Y aparte mi mamá era muy religiosa y mi papá, entonces era como que lo contrario. Claro. Yo siempre estuve en contra de eso y era como, entonces se me aparecieron Omsok y luego Guano y luego, empezó así. Y una alucina mío de morrillo, pum, lo conté y dije, Y ya lo traías como que esto Sí. algún día va a salir. sí, entonces le dije a Jim, oye, pues ¿cómo les vamos a llamar? Y le dije, Soguano, ¿qué? Sobres. Pues vámonos. Entonces luego dije, se van a reír. Y luego, no, güey, está con madre. Y ahí nos quedamos. Y se quedó Sí. y ha sido un hombre muy aceptado. No has sacado disco todavía, me dices, entonces. Vamos a grabar en diciembre. Ya tenemos. Oye, pues ya estás en la tarea de los 3 meses. Ya, güey, entonces. fíjate que ahorita tenemos como 7, 8 canciones armadas así el 100. Ujú. Pero ya, o sea, oficialmente son 13 o 14 rolas que tenemos. Claro. O sea, las demás hay que pulirlas, las que faltan. Pero también los traigo así de que Pues a jalar, compadre. Pues para, y en para eso chinga, en está. chinga. Entonces, es que ellos tienen la culpa, yo no tengo la culpa. Ellos, porque de repente estamos ahí pendejeando y el Jim sale, o sea, empieza a tocar un riff y, a ver, Jim, dale. Ándale, y ahí ya sale otra, güey. Y con las Human también es igual. O sea, son rolas que no las traemos así armadas, Pero se conforma. pero en ese rato empieza a ver, dale para acá, dale. Y empezó a armar y se ríen estos vatos de que pareces maestro de orquesta. De y la orquesta, chingada. güey, sí, con la batuta. Sí, pero yo creo que estas dos bandas, Aiwas fue mi creación, junto con Jim, que hicimos la banda, pero lo que realmente me hizo ser más fuerte o así es Last Human y So Guano. No seas. Sí, porque Aiwas fuimos en muchas partes, tocamos con muchas bandas. Había meses que cada fin de semana salíamos a tocar fuera, Guadalajara, Sí. San Luis, así. Tenían agenda, compadre. Sí, o sea, pero yo tenía muchos problemas también de que nada más yo era el que me alucinaba, o el guitarrista, o así, no todo jalaba parejo. Entonces por eso dije, ahí nos Es vemos, que mejor vamos a darle. ahí nos vemos. Por problemas mentales me salí, porque fue lo que dijeron, pero por problemas mentales que yo tuve con ellos. Usted no le dice, no terminaron de ponerle toda la frase. Sí, digo, ahorita nos saludamos, nos vemos, ¿cómo estás, cabrón? Bien. Claro, pues qué bueno también. Pero musicalmente, Aparte ya. aparte, cada quien su cotorreo. Víctor es camarada, el vocalista, Ujú. o sea, es camarada mío. El guitarrista Alpón trabaja donde yo trabajo, en Cultura. El Beto, pues allá su cotorreo. Y Jim, pues sigue tocando conmigo. Y Muerto sigue tocando conmigo. Claro. Entonces, No, pues sin rencores y todo avanza, sí, compadre. sí, o sea, Para todos lados hay. yo sigo, yo sigo hasta donde pueda. Digo, ya libre del cáncer, o sea, chingo, no puedo lograr seguir tocando Dices, ya de ahí para allá que- cotorreo, ¿va? No, y sales de algo así y te dices, güey, o sea, hay que darle, compadre. ¿Para qué aplatanarse? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, las tres bandas tienen diferente estilo, Ujú. son Pero diferentes con épocas. Con una esencia black metalera. Ajá, sí, sí, o sea, ya no me puedo quitar, No, no, no puedo tocar heavy metal. no, no te la creerían, compadre. Sí, ¿Verdad? no me la creen y pues es como que
Y diferencia. si algo se te da bien, güey, pues ¿por qué cambiarlo? Ujú. Ya tienes el conocimiento, Sí, le entiendes al medio. ya tenemos, fíjate, si con iWorld van a ser 30 años, yo tengo tocando desde el 91 que empecé. Súmale 4 más todavía. Sí, 34 años. No, ya toda una carrera y que sigue apenas empezando ahora ya con su guano otra vez. Sí, y que nos la pelamos para tocar, para aprender. A punto. Ahorita qué bueno que las juventudes aprenden bien rápido por la tecnología. Sí, claro. Pero antes batallábamos para aprender a tocar. Exacto. Porque no teníamos un video, no teníamos... Será No, te alcanzaba para comprar un libro y a ver si venían las canciones que querías. guitarra fácil y todas esas cosas que Exactamente. venían pedacitos y Que venían será- pedacitos y de ahí. Sí. Y pues esa era la... O tocar en rondallas. Muchos empezaron Ándale. tocando en rondallas. En rondallas o en los grupos de la iglesia incluso, güey. Sí, sí, sí. Incluso, pero pues bueno, compadre, se nos fue el tiempo bien rápido. Fue apenas esto una pequeña reseña de lo que viene siendo pues la parte que has aportado aquí en la escena regia. Como músico, como ingeniero de audio, nos faltó hablar de la parte cultural que manejas ahorita en el presente también, ahí, Sí, soy- ahí donde estás trabajando, en el, ¿cómo se llama? De esferas culturales. En las esferas culturales. Soy jefe de una esfera, mi profesión es sociólogo, Ok. eso es la sociología. Y de ahí tenemos de todo un poco ahí, ¿verdad? Sí, desde trabajamos con bebés hasta adultos mayores, adolescentes, niños, tenemos estudio de grabación, tenemos biblioteca, tenemos talleres, tenemos el área de danza, tenemos un teatro, tenemos esplanadas para hacer eventos culturales, de música, danza, teatro, de lo que sea. Sí. Los Sí. niños que van ahí ritualizan todo. Claro. O sea, tienen su horario de sacrificio. Sí, A lo mejor ¿cierto? van a decir, este vato es metalero, no tiene nada que ver, pero fíjate que se mezclan muchas cosas del metal que tú ves como portadas o así. Ves a los niños haciendo sacrificios y todo, pero no matando gente, pero Sí, tienes claro. te quedas y ya estás tocando en tu mente una rola de King Diamond. Ándale. Ah, mira. De aquí también aprendo algo. Sí, pero fíjate que los niños no me ven como raro por ser metalero, ¿no? Al contrario, como que chido para ellos porque piensan, usted es un demonio, usted es un diablo, y por la barba y Claro, por la ropa, y la güey. ropa. Pero pues nada, y No. bueno, ahorita afortunadamente ya eso ya se ha ido despegando mucho a como era antes, compadre. A como era antes en el 2020 que mandaban una carta Hace no tanto, ¿verdad? sí, Pero para como que me corrieran por satánico y Sí. metalero de gobierno. No, pues cabrón. Imagínate. Oye, ¿por qué te corrieron? No, es que era bien satánico. No, hombre. Pues bueno. Sí, pero pues es gente que son humanos, al Eh, final de cuentas. y son humanos. entendí que es ser humano, compadre. Pues bueno, compadre, yo aquí, pues como siempre, yo estoy de las personas que estoy agradecidos con la gente que está en la música porque sé que es un sacrificio, sé que a veces no remunera, sé que la mayoría de veces pones de tu lana. Y pues como yo estoy muy apegado a la música, a lo mejor yo lo que aporto es muy poquito, es una cámara o un micrófono. Pero yo cuando veo lo que es difícil grabar una canción, estar el ensayo, el estudio, las horas, el costo, compadre, se agradece. Y luego todavía que sean bandas o personas como tú que dices, concierto, yo pongo el sonido. Sí. Compadre, grabación, yo te recomiendo con quién. Fíjate, pero que te interrumpa, hablando de lo que estás diciendo. Yo, hasta ahorita, o sea, en la actualidad, porque antes no hablaba tanto, o sea, en cámara o en radio, o sea, fui muy reservado. Yo admiro mucho eso de ti, o sea, de que, pues, estar hablando sin una cámara, estar tirando rollo, porque yo como, por ejemplo, ser el encargado de un centro cultural, tengo que hablar. Claro. Entonces no es lo mismo lo que estamos cotorreando tú y yo así de que... No, que la muy chingada. complicado lo que tú haces. Tengo que hablar para toda la gente que está ahí en la comunidad. Y es muy complicado, o sea, yo batallo y por eso me quedo pensando en gente como tú, de que estar hablando, que estar cambiando lenguajes, porque tienes que cambiar lenguajes y uno está acostumbrado al mismo lenguaje. Exacto. Entonces es como cuando estudias, yo siempre estuve en contra de todos esos tecnicismos que usan, a mí me repatea. Pero pues tengo que usarlos. ¿Qué o sea. dices? Chinga, los tengo que usar, güey, ya estoy aquí, güey. ¿cómo Todo le ese hago? cuánime yo. Claro. ¿Qué es ese cuánime? ¿O qué es eso? O sea, sí. Bueno. Y yo admiro todo eso de gente como tú,
que andan haciendo todo este cotorreo, porque sin ustedes nosotros no somos nadie también. No, vamos ahí O sea, echando la somos mano. nadie. Creo que todos vamos ahí. Y ya, si tú compartes lo que yo hago y yo lo tuyo, pues esto va avanzando, compadre. Eso es lo bueno. Y no nos hemos dejado porque, si te das cuenta, somos los mismos los que estamos. Sí, A lo mejor yo entré un poquito después, pero conozco gente que entró atrás y que todavía está dándole y luego jalan a bandas nuevas. Está con ganas de eso. Sí, te digo, ahora que puse el audio en el Dorados, eran bandas nuevas. Oye, es puros huerquillos. La Los hijos del banda Bastel, de Morten, güey, 15 años, güey. Hijo del Mastel. Oye, güey, con toda la actitud, güey, como una banda de 30, güey. Y los hijos del Ferna. Ándale, los hijos del Ferna, güey. Con madre, ¿no? Porque pues ya dices, oye, el cambio generacional ya está entrando. Sí, ya es diferente Y con una buena actitud. Porque antes mis papás o los papás de nosotros no eran nada que ver con el metal. Mi papá era luchador, entonces era muy estricto, o sea... Sí. Entonces, nada muy, que muy ver. cambiante. Sí, entonces es como que, ¿por qué estás así de negro y con esos diamantes Claro. en la panza y la fregada, no? Sí. Pero sí, o sea, pero todo va evolucionando. Para bien o para mal está chido. Así. Así. Porque siempre va a haber un debate y ese debate es lo que te hace dar más musicalmente y te hace también tener más fuerza para seguir en esto. O sea, Oye, y nada más por ponerlo en claro, una cosa es debatir y la otra es no tener la capacidad de escuchar, güey, nada más. Ándale, sí. Porque ese es uno de los puntos débiles que tiene la escena metalera, que se hacen pleitos por no tener la capacidad de debatir. Nada más es aprender a escuchar. es que carnal, al final de cuentas son humanos, o sea. Ahí volvemos, ¿verdad? Eso sí, neta, o sea, a lo mejor muchos piensan que es un chiste o una burla el decir eso que humanos, pero no. O sea, la gente que va como borreguito en lo mismo, no ha hecho nada, Claro. no ha hecho nada. Pues sí, compadre, pues bueno, ahí dejamos el mensaje y pues por ahora agradecerte que hayas venido aquí, que No, te hayas dado el tiempo porque pues siempre te das un chingo de jale, compadre. Sí. Y de bolón te apuntaste. Y pues aquí en La Resaca tenemos una que ya sabías de que el grito de guerra es el yeah, algo que hacemos y pues normalmente yo soy muy flojo y el que despide el programa es el invitado, compadre. Entonces, de mi parte, muchas gracias por haber venido aquí a La Resaca y pues te dejo la cámara para que te despidas, digas lo que quieras y cerremos con un yeah, compadre. ¿Cómo ves? Ok. A ver, pues muchas gracias por la invitación a ti, a La Resaca, a todos los que nos van a ver o nos están viendo y a los que no les guste o les haya gustado o no, ni modo, soy el malo, así es este cotorreo. ¡Yeah! Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Y pues bueno, bienvenidos todos a nuestro programa, a este espacio. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. He llegado a la conclusión de que cocinar es resistir, amar es recordar y es poesía. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Rumble, en la tienda de la esquina y sobre todo, en su corazón. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual. Somos La Viviana, restaurante bar con la mejor barra de bebidas y un excelente ambiente. Ven y disfruta de música en vivo, eventos nocturnos y buena compañía. Tenemos una gran variedad de platillos, desde mariscos, ensaladas y deliciosos cortes de carne. Visítanos en Modesto Arreola 209 en el centro de Monterrey, en Terranova 112 Colonia Vista Hermosa y en Garza Sada 400 Colonia Alta Vista. Abierto de lunes a sábado de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Conoce y reserva nuestras áreas privadas para tus eventos. Ven y conócenos, no te arrepentirás.